No me acuerdo del diálogo. ¡Qué gracioso eres, Jesús! Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. En el día de hoy hablaremos de una serie que se ha vuelto supremamente popular en círculos cristianos y no cristianos. Estoy hablando de The Chosen, seguramente la serie más famosa sobre cualquier personaje bíblico en la historia. Los elegidos, los escogidos, The Chosen, vista por más de 280 millones de personas alrededor del mundo, galardonada por los Dove Awards, por los K-Loves Awards, por los Epiphany Prize, bueno, como se llamen esos premios, que ha sido catalogada y calificada como una de las mejores series en los últimos años. Una de cada 3 personas que ve esta serie no es cristiana, así que no es una serie exclusivamente para cristianos, y es producida por alguien que definitivamente, según las referencias que tenemos, es un seguidor de sana doctrina, de una doctrina bíblica conservadora, clásica. Estoy hablando del señor Dallas Jenkins, quien perteneció a una iglesia que se llama Harvest Bible Chapel, y que estuvo muchos años allí hasta que pues hubo un escándalo en esa iglesia con el fundador de la iglesia, porque es una iglesia independiente, y terminó saliendo. No sabemos a dónde asiste hoy en día, pero él es hijo del famosísimo y conocidísimo Jerry B. Jenkins, quien es uno de los escritores de los libros dejados atrás, junto a Tim LaHaye. Usted ya lo conoce, ¿no? Todo ese sistema dispensacionalista, con el que nosotros, pues particularmente yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, digámoslo así, en términos generales, en cuestiones primarias de fe, pues siempre se han distinguido por mantener una sana doctrina. Sin embargo, esta serie no ha estado exenta de polémicas, ya que uno de sus productores que acompaña a Dallas Jenkins, Daryl Eves, es un mormón. Y la casa productora que comenzó la serie, Angel Studios, pues también es una productora mormona, lo que ha causado mucha sospecha alrededor de la visión que tienen sobre Jesús. Sin embargo, Jenkins ha dicho, no, ellos no se meten en los guiones los hago yo, y los guiones están, si bien con cierta libertad creativa, sometidos a la visión histórica de Cristo. Además, hay que decir que no solamente hay mormones en esta producción y cristianos evangélicos como Dallas Jenkins, sino que también hay católicos romanos. El mismo protagonista de la serie, quien hace de Jesús, Jonathan Roumie, es un católico practicante. Pero, pese a que la serie es bastante entretenida, porque hay que decirlo, sí, es muy entretenida, yo tengo mis problemas con esas series que se toman libertades creativas, sobre todo cuando están hablando de la historia de Jesucristo. Si bien tengo problemas también cuando hablan de otros personajes cuya historia yo conozco por haber leído la Biblia, y cualquier cristiano debiera conocer profundamente esas historias, pues cuando es con el Señor Jesús en medio, mucho más, ¿no? Cada palabra que Jesús dijo, pronunció, cada una de sus acciones estaba fríamente calculado. Y cuando hay cosas que no se asemejan mucho a lo que él predicaba o a lo que él hacía, pues ya nosotros los cristianos tenemos problemas con eso. Y es que la serie intenta mostrar a un Jesús muy genérico, muy humano. De hecho, eso dice Dallas Jenkins, que es un Jesús muy humano. A mí no me gusta que presenten un Jesús muy humano, porque si bien él era muy humano, él es plenamente hombre, pues también era muy Dios, era plenamente Dios. Es decir, yo no puedo enfatizar más una cosa que la otra. Yo tengo que mostrar en cualquier representación que haga sobre Jesús las dos facetas plenamente. Y eso es muy, pero muy difícil de hacer. Representar a ese Jesús muy humano y a ese Jesús muy Dios es complicado. Lo intentan hacer de cierto modo, pero sí, es claro el énfasis en enfatizar a un Jesús más humano que Dios, ¿no? Y bueno, eso hace que se pierda muchísimo de la enseñanza que la historia de Jesús y sus apóstoles nos pueden dar. Además de que pues inventan muchas cosas, muchas licencias creativas, ponen un drama en la vida de cada uno de los apóstoles que es básicamente inventado, ¿no? No sabemos de dónde sacan tanto drama. Por eso, alrededor de este pensamiento, he querido sacar las 5 escenas más controvertidas de The Chosen. Y vamos a examinarlas juntos, a ver si usted está de acuerdo o no. Y las quise organizar en un top. Número 5. Mateo con Asperger. Y esto no es una sola escena, es básicamente toda la serie. En toda la serie se presenta al discípulo del Señor, Leví, Mateo, el publicano,
como un hombre que se encuentra dentro del espectro autista. El mayor regalo que me ha dado este programa es interpretar a Mateo dentro del espectro. Lo que hace diferente a The Chosen es que es algo que nunca antes habíamos visto. Primero que nada, ves un elenco completamente diverso. En segundo lugar, ves a personas viviendo de momento en momento, y son circunstancias reales de aquella época que hacen plausible pensar. Nunca había pensado en esto. No pensé que, ya sabes, este recaudador de impuestos podría haber sido rechazado por su familia y marginado en la sociedad. Y ya sabes, el mayor regalo que me ha dado este programa es interpretar a Mateo dentro del espectro. Y yo sé que quieren ser inclusivos. Y también sé que no puedo saber si alguno de los apóstoles estaba o no en el espectro autista. No tengo la más remota idea. La Biblia no dice nada de eso porque pues estamos hablando con categorías modernas y la Biblia no está escrita en esas categorías. Es decir, ahí hay algo que es atemporal, anacrónico. Sin embargo, pues sí tengo un problema con esto. ¿Y cuál es el problema? En primer lugar, que la Biblia jamás habla de ningún tipo de dificultad de parte de Mateo para socializar, para comunicarse o para predicar la palabra, ¿no? Nada de eso lo dice. Si bien él no era muy apreciado por su pueblo, no era por algún problema que él tuviese en su forma de comportarse, sino más bien porque precisamente era un publicano y eso ya era un problema para los judíos. Además de eso, y además de ser un anacronismo clásico, distorsiona el propósito del llamado de Mateo. Es decir, el Señor llama a Mateo no porque tuviese una enfermedad, pobrecito de Mateo, tuviera una condición, no una enfermedad, una condición particular, en este caso el Asperger, y entonces pues como tenía esta condición, el Señor lo llama para demostrar que Él también lo ama. No, no es por eso, Él lo llama es porque es un pecador, porque es un publicano, porque los publicanos obviamente eran considerados como vendidos al Imperio Romano y también como ladrones. La palabra dice, 1 Corintios 4:6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. El llamado de Mateo fue un llamado a un pecador y él inmediatamente siguió a Jesús, muy diferente de lo que pasa en la serie. Pero decir toda esta historia alrededor de él y colocarlo en el espectro autista, pues no hace falta, yo creo. No hace falta para saber que el Señor pues también puede salvar a los autistas, claro que sí. No creo que haga falta eso. Y creo que distorsiona el verdadero llamado a Mateo. Y creo que es agregarle algo a la Biblia, ponerle algo extra, ir más allá de lo que dice la palabra. Y eso es un grave, grave peligro. Número 4. Jesús ensayando un sermón. Cualquiera que mire a una mujer con lujuria ya habrá cometido adulterio. Eso haría a todos adúlteros, ¿no? Si el ojo derecho te incita a pecar, sácatelo. ¿No crees que eso nos llevaría a tener una población entera de personas tuertas? Y esta parte, si alguien quiere demandarte y quitarte la túnica, ¿deja que también se lleve tu capa? Que los árboles de mala fruta se corten y lancen al fuego. La puerta que lleva a la vida es dura y estrecha. Aléjense de mí, que nunca los conocí. ¿Te das cuenta de lo lleno que está tu sermón de estos pronunciamientos negativos? Y ni siquiera he listado la mitad. Es un manifiesto, Mateo. No estoy aquí para ser sentimental ni dar sosiego, sino para iniciar la revolución. Pues ama a tus enemigos y reza por quienes te desean el mal. Eso no es del todo... Dije revolución, no revuelta. Estoy hablando de un cambio radical. ¿Creíste que iba a venir solo a decir hola a todos, solo sigan haciendo lo que han hecho durante los últimos 1000 años porque se nota que les ha ido bien? Además están la apertura y el cierre. ¿Qué tiene la apertura? Para empezar, ¿qué significa ser la sal de la tierra? No soy bueno con las metáforas. La sal impide que la carne se corrompa, retrasa la descomposición. Quiero que mis seguidores sean las personas que oponen resistencia a la maldad del mundo. La sal también mejora el sabor de las cosas. Quiero que mis seguidores renueven el mundo y sean parte de su redención. La sal también se puede mezclar con miel y untarse en la piel para tratar malestares. Quiero que mi pueblo participe en la sanación del mundo, no en su destrucción. ¿Y por qué no dices eso? Déjame ser un poco poético. No todos son como tú. Ya lo vieron, está aquí Jesús con Mateo revisando. Mateo le hace el feedback del sermón mientras él le dice lo que tiene que escribir, porque eso es lo que él va a decir. Jesús ensayando un sermón, ¿de verdad Jesús necesitaba ensayar sermones? Y alguien me dirá, pero eso es una tontería, hermano, son licencias creativas. Obviamente todo cristiano sabe que Jesús improvisó el sermón.
no es solamente que Jesús haya improvisado el Sermón del Monte, es que Jesús está dando de su propio conocimiento. Así que esto tiene varios problemas que me parecen complicados. En primer lugar, Jesús no dictó las Escrituras, ni siquiera el Sermón del Monte, y tampoco a Mateo. Ellos simplemente escucharon el sermón y escribieron parte del sermón, las partes más importantes, las partes que el Espíritu Santo les recordó, porque esa era otra de las promesas de lo que haría el Espíritu Santo con ellos. Les traería a memoria lo que necesitaban para escribirlo. Así que no necesita Jesús dictarle a Mateo. Juan capítulo 21, verso 25 dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Jesús dijo mucho más en el Sermón del Monte. Es decir, si usted lee el Sermón del Monte, se demora entre 15 y 17 minutos para leerlo completito. ¿Usted cree que el sermón de Jesús fue entre 15 y 17 minutos? Obviamente no, Jesús habló muchísimo más. Es muy posible que haya tenido la técnica de los rabinos antiguos, se sentaba y comenzaba a charlar, preguntaba, interactuaba con las personas. Es muy posible que esa haya sido la forma en la cual Jesús dio su sermón del monte. Y en medio de las preguntas que a él le hacían, pues él seguía contestando con palabra y con lo que después Mateo escribió. Todo eso desaparece cuando ponemos pues una escena muy bonita de Jesús dictando y luego Jesús habla de las bienaventuranzas y comienzan a recordar todo lo que en la serie ha pasado, y pues sí, es muy conmovedor, es muy bonito, es muy romántico, pero pues no es nada bíblico, ¿no? Jesús mínimo se demoró 2 horas en el sermón y seguramente no se lo compartió absolutamente a nadie, y fue la primera vez que lo escucharon los discípulos en el momento en el que Jesús lo dijo precisamente allí en el monte. Él no necesitaba escribirlo ni pedirle feedback absolutamente a nadie. La palabra de Dios dice, Mateo 7:28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús no es un predicador en proceso. Jesús no necesitaba ensayar sus sermones. Jesús tenía toda la verdad en él mismo. Él hablaba como quien tiene autoridad. Él no hablaba con guión. Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y es que el problema no es mostrar a un Jesús cercano. Más bien el problema es mostrar a un Jesús que necesita feedback, que dicta sus sermones, que está pensando también en qué puedo decir y qué no. No. El Señor tenía claras cada una de sus palabras, porque su mensaje no era de Él, se lo había dado el mismo Padre. Número 3. María aconsejando a Jesús. Speak in parables. I do, at times. ¿Qué escena tan tierna? Una escena tierna, conmovedora, hermosa. María lavándole el cabello a Jesús mientras Jesús le cuenta sus angustias, sus frustraciones, sus dilemas internos, y María le aconseja, ¿sí? Es muy linda la escena, pero muy poco bíblica y nos puede dar una impresión equivocada de quién era Jesús. Si bien Jesús sí pasó evidentes frustraciones con los discípulos y se nota en varias escenas, pues él no lo consultaba con María. Él no podía preguntarle nada a María porque María nada podía decirle. Es decir, María no podía enseñarle, ni siquiera aconsejarle en lo más mínimo a Jesús. Jesús mismo lo declara en Juan capítulo 2, en el verso 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pero la escena parece colocar a María en una especie de rol de apoyo emocional para Jesús. Como que Jesús necesitaba de María en medio de sus frustraciones con los discípulos y con las personas que lo estaban escuchando. Y ese no es el énfasis bíblico. Nos puede dar una mala impresión del verdadero papel de María y también de las luchas de Jesús. Jesús no se desahogaba con María, qué pena, porque María era un ser humano como nosotros y nada nuevo podía decirle. ¿Dónde descansaba Jesús? En el Padre, con el Padre. Lucas 5:16 se retiraba a orar. Mateo 26:39 en Getsemaní clama al Padre. Juan 8:29, el Padre no me ha dejado solo. Es decir, Él descansa siempre en la soberanía y en el consuelo de su Padre.
Y pues la verdad, a veces toda la serie parece presentar a un Jesús que como que está confundido, como que está desorientado, como que a veces no tiene muy clara su misión. Y si bien la actuación de este Rumi, este hombre católico romano, es muy buena, porque hay que admitirlo, es una gran actuación, lo hace muy bien. Pues realmente, bíblicamente, para quienes estudiamos los evangelios, no pudo haber sido así. Jesús tenía absolutamente clara su misión. Jesús sí era un hombre cercano, amable, sonriente, amoroso, claro que sí, pero tenía clarísimo lo que iba a hacer. Y aunque a veces sufría con la incredulidad de sus discípulos y de su pueblo, y a veces tenía frustraciones, él solamente descansaba en su Padre. ¿En quién más va a descansar Jesús? ¿Me hago entender? Eso puede traer una mala impresión y que muchas personas piensen que, no sé, Jesús necesita de ellos. Número 2. Jesús deja morir a Ramá. Rabí, no tienes que dejar que esto pase. Solo haz que vuelva. Solo haz que vuelva. Quizás todavía no está muerta. Puedes sanarla, ¿no? No es su momento. Te amo, Tomás. Dios te ama. Lo lamento. ¡No, Ramá, no! Esta es la escena más conmovedora de toda la serie. Jesús, resucítala. Pobre Tomás. Este es un giro telenovelesco. Durante toda la serie plantearon la relación entre Tomás y una inventada Ramá como la relación de amor romántico más importante de toda la serie, ¿no? Es algo bien bonito, uno como que siempre está esperando que Tomás se case con Ramá y todo el asunto, pero nadie esperaba ese giro de la trama, que por una revuelta ahí donde obviamente Jesús está involucrado, llegue un cualquiera, ¿no? Ahí y pues acabe con la vida de la amada de Tomás. No puedo más. ¡Corten, corten! Ahora, alerta de spoiler. Todo esto se hizo para después justificar la incredulidad de Tomás ante la resurrección de Jesús. Pero más allá de que toda esta historia de amor romántico es absolutamente inventada y no aparece en la Biblia, tampoco ese personaje, ¿no? Pues hubo muchas mujeres que no aparecen en la Biblia y que estuvieron con los apóstoles y con Cristo, pero pues inventarse ya una relación amorosa entre uno de los apóstoles y una chica, pues eso ya es una exageración que pues corre muchos riesgos uno de ir a decir algo hasta blasfemo. El caso es que el actuar de Jesús al no querer resucitarla es algo bien raro, o sea, muy contrario a lo que el Jesús bíblico haría. Jesús, mientras estuvo en la tierra, respondió positivamente a todas las peticiones con fe. ¿Por qué? Porque él quería demostrar que tenía el poder para hacerlo, para sanar al que fuera, para resucitar al que fuera. Incluso respondió a la fe verdadera de personas que ni siquiera eran judíos. Él había sanado a Lázaro, él había sanado y levantado, resucitado a Lázaro, también a la hija de Jairo. De la misma manera había resucitado al hijo de la viuda de Naín. Y ahora resulta que matan a una de sus discípulos, que era la esposa de uno de sus apóstoles. Dice, no, esta no es hora, no a ella no voy a resucitarla. Y obviamente Tomás sabe que puede resucitarla y le pide que la resucite en una escena sumamente dramática y Jesús dice, no. O sea, da la impresión como que Dios a veces no hace nada y ya. Como que se olvida que todo lo que el Señor hizo tenía un propósito redentor. Si esta escena hubiese ocurrido en la vida real, pues seguramente Jesús le hubiese resucitado porque Él estaba precisamente para eso, para traer luz a su pueblo, para demostrar que Él era la vida de su pueblo, y se resucitó a personas que ni siquiera tenían fe, como el hijo de la viuda de Naín. ¿Cómo no iba a resucitar a una mujer que había sido discípula de Él
y que era la esposa de su apóstol. O sea, es bien raro. Ahora, todas las resurrecciones de la Biblia apuntan a una señal, a la señal del reino. Aquel es el Mesías, aquel es la vida. Por eso siempre respondió positivamente a la fe mientras estuvo aquí. Claro, hoy en día nosotros podemos pedir para que el Señor resucite a alguien y seguramente no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque pues todo eso apuntaba a señalar que Él era el Mesías. Lo comprobó cuando estuvo en la tierra. Ahora ya no está en la tierra, está a la diestra del Padre. Así que pues hoy en día el Señor no va a resucitar a todos los que nosotros pidamos que resucite. Pero no podemos aplicarlo a la época y al momento en el que Jesús estaba en la tierra. Su actuar en ese momento era completamente diferente, por eso esto no cuadra. O sea, mucha gente se ofendió, se insultó, algunos hasta dejaron de ver la serie después de la muerte de esta chica, por alguna razón. Número 1, la charla de Jesús con Judas. Y es que Judas durante toda la serie es presentado básicamente como un buen muchacho, un buen discípulo, con algunos problemillas, pero que él está de acuerdo con la misión de Jesús y lo que quiere es que la misión se cumpla. Y finalmente Jesús lo pone en una paradoja. Escúchelo. Tú eres el Mesías, el hijo de David. Y la gente está tan convencida que cantan canciones en tu nombre. Es el momento. Y si no hago lo que sea que hayas imaginado que debería hacer en este momento, ¿aún tendrías fe? Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué sugieres que sabes mejor que yo cuál es el mejor curso de acción a seguir? Yo confío en ti. ¿Confías tú en mí? ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Crees que le ofrezco algo a este grupo? ¿Sí? ¡Claro! Entonces, ¿por qué no sigues mi consejo? ¿Que no estoy aquí para ayudarte? Nunca te pedí que me dieras un consejo. ¡Entonces, ¿para qué estoy aquí? Si no soy útil para tu reino, entonces no soy nada. Debes tomar una decisión, Judas. Te escucho. ¿A quién le perteneces? ¿Quién tiene tu corazón? Yo lo quiero. Y lo tuve antes. Seguirme fue tu voluntad. Ay, quiero continuar. No hay nada que quiera más que eso. Entonces oraré por ti. Pero por ahora, por favor, déjame en paz. Pero, Rabí, yo... Por favor. Gracias por tu tiempo, Rabí. Debes tomar una decisión. ¿A quién pertenece tu corazón? Yo aún quiero lo que tuve antes. Aquí me está mostrando como un Jesús que le da toda la libertad a Judas. Como que Judas hubiese tenido la posibilidad de seguir a Jesús desde el principio de una manera correcta. ¿En qué sentido digo esto? Evidentemente, tanto para calvinistas como para arminianos, independientemente, Judas nunca fue un nacido de nuevo, nunca. En ese sentido, la frase que dice el Jesús de la serie de yo quiero tener lo que una vez tuve, pues no tiene sentido. ¿Y por qué tanto calvinistas como arminianos creemos que Judas nunca fue un verdadero seguidor de Cristo? Pues porque la Biblia dice, Juan 6:64, pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Desde el principio sabía la identidad de aquel que lo iba a traicionar. Juan 6:70, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Él escogió a Judas sabiendo que no había nacido de nuevo. El mismo Jesús dice, uno de vosotros es diablo. Y no lo había entregado todavía. Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. El hijo de perdición se tenía que perder porque era el hijo de perdición, porque estaba profetizado en las escrituras. No había posibilidad, no porque el Señor sea malo y no quiera que él se salve, sino porque él nunca iba a querer. Él eligió y Dios sabía que así había elegido. Si usted es arminiano, puede decir que Dios vio desde antes de la fundación del mundo que Él nunca se iba a arrepentir. O si usted es calvinista, puede decir que Dios había determinado que eso sucediera así. Y Judas así lo hizo. No importa cómo lo vea usted. El caso es que Judas, hermano, estaba condenado y Cristo lo sabía. Por algo él sacaba de la bolsa, o sea, no había nacido de nuevo, era bien corrupto. Pero en la serie lo muestran bueno y Jesús como que
charla con él como que sí, tú has sido un verdadero creyente, has sido un verdadero discípulo y tomas tú la decisión, depende de ti, puedes cambiar toda esta historia. Y él lo que quería era un Jesús libertador que causara una revolución, pero no es eso lo que la Biblia nos muestra. Nos muestra un Judas acomodado que sabe que está ahí porque puede sacar dinero y sacar provecho, un Judas ambicioso, un Judas que después va a seguir remordiéndose, no va a tener arrepentimiento, sino remordimiento. Pero es esa nueva tendencia de la cual es líder Dante Gebel y algunos otros predicadores de querer blanquear a Judas, porque hoy en día está de moda blanquear a los villanos de la historia. Evidentemente Judas es uno de los villanos de esta historia y siempre ha sido así, porque bíblicamente es así, porque él nunca nació de nuevo, porque siempre fue un pecador, incluso se suicida por el mismo hecho de que solamente tenía remordimiento, no un verdadero arrepentimiento como algunos quieren pintarlo. Entonces, esto falla en 3 puntos fundamentales. Número 1, presenta a Jesús como si no tuviera conocimiento de lo que va a hacer Judas. Número 2, reduce la traición de Judas pues, a una simple decisión personal de Judas y decidió mal. Y número 3, suaviza el lenguaje bíblico para hablar de Judas y su condenación. Y eso pues nos da una perspectiva equivocada de Judas, de la redención, de Jesucristo y pues de toda la historia de la salvación. Para finalizar, mis hermanos queridos, no quiero decir con esto que esta serie sea una serie herética, que sea una herejía o que sea pecado verla. No estoy diciendo eso, no me la malinterprete por favor, porque yo digo cualquier cosa y ahí mismo me malinterpretan muchísimos. No estoy diciendo esto, si usted quiere véala, pero tenga la madurez suficiente para decir más de la mitad de lo que no estoy viendo, casi el 70-80%, no lo sé, de lo que estoy viendo no procede de la Biblia, sino de la imaginación del guionista. Si usted tiene esa madurez de ver eso y compararlo con la Biblia, bueno, está bien, sí. Pero una persona nueva que llega a la iglesia y que su percepción de lo que es la historia de la salvación es la serie de Chosen, va a ser algo bien distinto a lo que la Biblia enseña. Y va a tener una concepción corrupta y contraria a lo que realmente es el carácter de Cristo y lo que Él hizo aquí en la tierra. Por eso, aunque no digo que sea una herejía ni que sea pecado ver esta serie, ni mucho más, es una serie entretenida, no la recomiendo. No creo que sea bíblica y creo que aunque es muy bonita, te hace llorar y te hace suspirar y todo ese cuento, pues el Evangelio es mucho más que sentimientos. El Evangelio es algo que reflexionas y aplicas a tu vida, entendiendo que cada detalle de lo que Jesús dijo e hizo tenía un propósito redentor y un sentido en la historia de la salvación. ¿Pero qué opina usted? ¿Está bien? No importa, ¿estoy siendo exagerado? Dígame si estoy siendo exagerado, arguménteme por favor. Tal vez usted tiene la razón. ¿O cree que estoy en lo correcto? Argumente también por qué y coloque aquí sus argumentos. ¿Conoce más escenas o cosas que podamos cuestionar a esta serie? ¿O conoce más bien cosas que podamos valorar de la serie y que muchas personas que nos están viendo hoy en día deberían saber y por ende ver la serie? Escríbalo todo aquí en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos con más videos aquí en Biblia Libre. ¿Por qué se murió la esposa de Tomás?